Buenos días, les damos la bienvenida a la Conferencia Internacional de Derecho Penal, que es organizada por IGEAS Consultores. Este evento contará con la participación del doctor Víctor Jimmy Arbolú Martínez con el tema La prueba en el derecho penal, en el derecho procesal penal, quien es abogado por la Universidad Mayor de San Marcos, titulado en Derecho Procesal Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, diplomado de alta dirección por la Universidad del Pacífico. Grado de Magíster en Derecho por la Universidad Mayor de San Marcos, egresado del doctorado por esta misma casa de estudios, docente ordinario en Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Marcos, pre- y posgrado, y de la Academia de la Magistratura. Actualmente juez superior titular de Lima. Las preguntas se harán a través del chat y de nuestras redes sociales, en el mismo que estaré yo recogiendo para hacer trasladar al docente, al ponente. Pido por favor tener silenciados sus micrófonos para dar inicio al curso. Adelante, doctor. Muchas gracias a los organizadores de este evento internacional que ha tenido la presencia del doctor Verdugo, doctor de España, y bueno, ponentes también acá a nivel nacional, unos conocidos, ¿no? Y bueno, saludando que se esté llevando a cabo una serie de capacitaciones, aprovechando esta crisis de la pandemia que nos ha obligado a desarrollar la actividad pedagógica a nivel virtual, ¿no? Ustedes han informado a la organizadora, la presentadora, quien habla es profesora de la Universidad de San Marcos, y estamos también adaptando nuestras clases a la realidad que actualmente vivimos, una realidad bastante trágica. El tema que se me ha asignado, bueno, es un tema bastante amplio, voy a concentrar algunas ideas pronto para abrir algún tipo de discusión o de debate, de opinión de parte de los que están conectados en estos momentos en esta conferencia. El tema de la prueba es algo que se ve de manera cotidiana en la parte jurisdiccional, ¿no? Como lo ha señalado la presentadora, quien habla es juez superior, y permanentemente en mi actividad jurisdiccional me encuentro con el tema probatorio, ¿no? Que básicamente se va a utilizar, se va a usar para poder resolver la situación jurídica de cualquier persona que está frente a una imputación del Ministerio Público. Entonces, voy a desarrollar algunas nociones que tienen que ver con el tema de la prueba y alguna apreciación de la doctrina respecto a esto. Sobre un primer punto que quiero presentar es sobre el tema de la verdad, ¿no? La verdad, a partir de una discusión intensa en la filosofía, y también tiene su concreción en el ámbito del proceso judicial y concretamente en el proceso penal. Cómo se asume dentro de los sujetos procesales, cómo plantean el alcanzar esta verdad que garantice al concluir un proceso judicial o un proceso penal una decisión favorable de parte del juez, ¿no? De ahí también las distorsiones que se pueden dar en la búsqueda de esta verdad, que pueden ser distorsiones de pronto no dolosas, por así decirlo, o también distorsiones de pronto de manera intencional, ¿no?
Por eso yo quiero citar lo que decía el gran Piero Calamandrei en el Elogio de los Jueces, ¿no? Escrita por un abogado, decía, respecto a la verdad, dice, la lucha entre los abogados y la verdad es antigua, como la que existe entre el diablo y el agua bendita. Que en todo proceso hay dos abogados, es decir, hay dos partes, ¿no? En el proceso penal, como ustedes sabrán, está el Ministerio Público como titular de la carga de la prueba, titular de la acción penal, y están los abogados defensores, tanto de la parte acusada o imputada, y también de los otros sujetos procesales que pudieran ser parte de un proceso penal, entiéndase la parte agraviada o víctima, tercero civil, etcétera, ¿no? Y dice Piero Calamandrei que hay una lucha en el proceso, porque unos abogados dice uno que dice blanco y otro que dice negro. Y la verdad no la pueden decir las dos, porque la idea es que la verdad sea única. Y en un proceso judicial, los abogados asumen tesis contrarias, por eso hay una confrontación. Siempre en el marco de un proceso judicial o proceso penal concretamente, siempre hay una confrontación que se expresa concretamente en lo que se llama la contradicción, ¿no? Entonces, si estamos frente a sujetos procesales que tienen una postura y una verdad de ellos, alguna de ellas tiene que ser falsa, ¿no? Definitivamente. ¿No? O sea, no puede haber varias verdades. Debe existir una única verdad, ¿no? ¿Y qué decía don Piero Calamandrei respecto al abogado? Dice, el abogado actúa sobre la realidad como el historiador que recoge los hechos, ya hay un acercamiento al tema de hechos que lo vamos a ver más adelante, según el criterio de selección que se ha preestablecido y prescinde de aquellos que a la luz de tal criterio le parecen desprovistos de interés. Es decir, el abogado en un proceso judicial ubica o recolecta todos los hechos que tienen relevancia para la tesis, ¿no? Básicamente el abogado lo que busca es ganar un proceso como tal, ¿no? También el abogado dice, como un historiador traicionaría su oficio si alterase la verdad relatando hechos inventados. Es una distorsión justamente cuando alguien entra con una pretensión a un proceso judicial, distorsionando, falseando la verdad, o la realidad, ¿no? No lo traiciona, en cambio, si se limita a recoger y a coordinar de la cruda realidad solo aquellos aspectos que favorecen su tesis. Claro, el abogado va a escoger, va a seleccionar dentro de una propuesta, dentro de una pretensión que lleve a un proceso judicial, todo aquello que fortalezca su tesis, ¿no? Entonces esto, a pesar de que dice Calamandrei que puede haber omisiones, sin embargo esto no es vedado para, por lo menos en la parte del abogado defensor, ¿no? Miren que esto se relaciona con un tema también de la ética, ¿no? Es decir, si estamos frente a un fiscal, ya en el lado del Estado, que se guarda información que podrían favorecer a la parte y que solamente tiene la información que favorece su tesis, estaríamos frente a una violación de lo que sería el principio de objetividad, ¿no? Que es un principio que guía la actuación del Ministerio Público frente, de repente es un análogo, y lo señala la doctrina que es un análogo a lo que sería en el plano judicial el principio de imparcialidad, ¿no? Hay un tema relevante que se da en un proceso penal que son sobre el tema de hechos, ¿no? Las llamadas cuestiones de hecho, ¿no? O el elemento fáctico, dicen algunos, ¿no? Y citando a este autor, que hay que tener en cuenta que ha tenido una fuerte influencia no solamente en la procesalística civil, sino también Carneluti mismo. Francesco Carneluti tiene una influencia importante en el proceso penal, tiene obras escritas sobre el proceso penal y que de alguna manera han llegado, no parte de su influencia y sus ideas, acá al derecho procesal peruano. Dice, ex facto oritur ius, dice, del hecho surge el derecho. Es un viejo aforismo cauto y honesto que supone que quien desea juzgar, bien, determinar ante todo con fidelidad minuciosa los hechos discutidos, pero ciertos abogados los entienden al revés. Una vez que ha escogido una brillante teoría jurídica que se presta a virtuosismo de fácil ingenio, ajustan ella exactamente los hechos siguiendo las exigencias de la teoría, y así es iure oritur factum, dice, el derecho surge a ley. Bueno, esta es una posición que de alguna manera sería una suerte de visión unilateral desde el punto de vista nociológico de lo que sería lo que va a ser controvertido dentro de un proceso judicial, ¿no? Esa distinción, y algunos señalan, y Daniel González Lagier es un estudioso, un epistemólogo, profesor español, señala que aquella división de cuestiones de hecho y cuestiones de derecho son básicamente por razones de orden metodológico, ¿no? Y tiene algún sentido porque si solamente nos basamos en el hecho como surgimiento del derecho, estaríamos en una visión empirista desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, y solamente abordamos desde el lado y preeminentemente desde el ámbito de la teoría del derecho para generar o descubrir es decir, que el derecho surge el hecho, estaríamos en una posición
también contraria, idealista, vinculado a estos sistemas de conocimiento nociológico que planteaban en algún momento Descartes o Leibniz. Entonces, frente a eso, de repente la solución kantiana, ¿no? Que es articular ambas formas de conocimiento, tanto la empiria y la razón, que en su momento se llamó el vuelco, el movimiento copernicano, ¿no? O la revolución copernicana, la teoría del conocimiento, hace que actualmente básicamente la división de cuestiones de hecho y de cuestiones de derechos tenga un carácter metodológico, porque uno tiene relación con el otro desde una perspectiva dialéctica, ¿no? Desde una metodología dialéctica, ambos tienen que ser analizados, obviamente en el escenario, en el contexto en el cual se desarrolla, por ejemplo, el proceso penal. Ya sobre el tema de la verdad, haciendo, es cierto que ustedes han leído la metafísica, ¿no? Aristóteles decía sobre la verdad, y obviamente va a tener un impacto sobre la filosofía y la teoría del conocimiento moderno. Dice, decir lo que es que no es, o de lo que no es que es lo falso, ¿no? Decir de lo que es, y de lo que no es lo verdadero, ¿no? Y ahí había un acercamiento de ese gran pensador, pues Aristóteles, hace varios milenios, donde él ya desarrollaba, ¿no? Lo que para él, desde su concepción, era la verdad, ¿no? Entonces Aristóteles expresó por primera vez lo que luego se llamaría concepción lógica de la verdad, ¿no? Aristóteles, este gran filósofo griego, decía, lo verdadero es decir lo que es cuando es y lo que no es cuando no es, por lo tanto no hay verdad sin enunciado. Entonces ahí vamos avanzando a esta formulación de enunciado, ¿no? Que va a tener un pronunciamiento y una apreciación de la epistemología judicial o jurídica o de la prueba, como se ven en estas épocas modernas, y hay muchos estudiosos que han trabajado sobre estos temas, sea Giulio Ibertis, el profesor italiano, o sea Michele Tarufo, o desde la Jordi Ferrer, o Jordi Nieva, ¿no? Carmen Vázquez, o el argentino Danilo Teiza, y un conjunto de doctrinarios que han venido desarrollando en estas últimas épocas sobre la epistemología judicial, la epistemología jurídica, ¿no? Entonces, dice pues que ello no significa ciertamente que el enunciado como tal sea suficiente, en rigor no hay enunciado como tal, pues un enunciado siempre expresa algo. Enunciado vamos a entenderlo como una descripción lingüística de un hecho, ¿no? Una afirmación, es lo que podemos ir adelantando, ¿no? Un constructo lingüístico, ¿no? Un lenguaje, ¿no? Un lenguaje, no hay forma de poder comunicar la realidad mediante una mediación que lo es si no se hace por el lenguaje, ¿no? Y esto ya tiene que ver pues, de los estudios de Ferdinand de Saussure, desde el mismo Ludwig Wittgenstein, ¿no? Que decía, fuera del lenguaje no hay nada, ¿no? Esa es un poco la idea que decía este filósofo inglés, ¿no? Y dice, para que un enunciado sea verdadero, es menester que haya algo de lo cual se afirme que es verdad, ¿no? O que no haya algo de lo cual se afirme que no es verdad. Sin la cosa, pues no hay verdad, pero tampoco la hay solo con la cosa. El enunciado va a ser una descripción de algo que ha sucedido en la realidad, es decir, la descripción de un hecho. Por eso que la discusión en epistemología se dice que no se prueban los hechos, se prueban los enunciados, ¿no? Se prueban los enunciados. Y no se prueba cualquier hecho, se prueba en el caso de los procesos judiciales aquel hecho que tenga relevancia y lo que sea objeto del propio proceso judicial, entiéndase en el caso concreto proceso penal, ¿no? De ahí que obviamente ha venido una serie, unas corrientes respecto a filosóficas y epistemológicas respecto a la concepción de la verdad, y aquella que más o menos vincula a Aristóteles, ¿no? Y otros pensadores en temas de filosofía, en filosofía respecto a la verdad, como Tarski, ¿no? Ellos han propuesto lo que se denomina, y también lo asumen, escuchaba a los profesores estos españoles, asumen la concepción de la correspondencia, ¿no? La verdad por correspondencia. Y dice, esta relación del enunciado, esta descripción de un hecho, fáctico, de algo que sucedió en la realidad, o la cosa también que se denomina, la cosa es una expresión es una manifestación de la realidad, enunciada dice ha sido llamada luego correspondencia, adecuación, conveniencia, y la verdad es verdad del enunciado en cuanto corresponde con algo que se adecua al enunciado y conviene con él. Es decir, acá estamos frente a lo que se llama la verdad o la concepción de la verdad por correspondencia, ¿no? Ya el profesor Karl Mittermeier, en su libro Prueba en materia criminal, bastante antigua, pero sí en
sus aspectos todavía siguen siendo relevantes y tenido gran influencia en el tema de la teoría de la prueba. Dice para él la verdad, ¿qué cosa es la verdad? Es la concordancia entre un hecho real y la idea que de él se forma el entendimiento, ¿no? ¿No? Obviamente que esa idea, de que él se forma el entendimiento que lo se va a internalizar en un sujeto, va a tener una mediación, y la mediación básicamente va a ser el lenguaje. ¿Sí? Y esto obviamente tiene también varias aristas, ¿no? Hasta qué punto el lenguaje va a expresar realmente cómo se ha dado o ha sucedido un hecho en la realidad, ¿no? De ahí que los hechos, ¿no? Ya citando al profesor italiano Michele Tarufo, en su texto La Prueba, dice, los hechos, lo que sucedió, son formalizados mediante enunciados, ¿no? Estos enunciados, estas descripciones de carácter lingüístico, son denominados fácticos, ¿no? Bueno, viene de factus factum, que es el latinazgo, por así decirlo, de lo que es el hecho, ¿no? Que es lo mismo al final, ¿no? Y dice, los hechos, lo que sucedió, son formalizados mediante enunciados denominados fácticos, que los describen y afirman o niegan su existencia. Es decir, el enunciado ya va adelantando a Michele Tarufo, y esto en parte del tema de la lógica, el enunciado va a afirmar o negar un hecho, si existió o no existió. Por eso que lo que se va a probar es si el enunciado fáctico referente a un hecho real, es decir, esta descripción lingüística, este constructo lingüístico que se va a introducir mediante las posiciones de las partes en el proceso judicial, son verdaderos y son falsos, ¿no? Entonces ahí hay, por ejemplo, en la epistemología, Giulio Iberti dice, solamente los enunciados, es decir, la descripción del hecho, son los que sobre ellos se puede establecer si son verdaderos y son falsos. El hecho no puede ser ni verdadero o falso, porque el hecho, ahí básicamente lo que se trata de establecer en el hecho, si se dio o no se dio. Es decir, si el hecho existió o el hecho no existió, ¿no? O sea, no podemos hablar frente a lo que algunos denominan el hecho bruto, si es verdadero o es falso. No, si el hecho se dio o el hecho no se dio. Sobre lo que se va a pronunciar, incluso, y lo que se va a ventilar en un proceso judicial es si el enunciado, es decir, la forma, la descripción de ese hecho, ¿no? Es verdadero o es falso, ¿no? Entonces dice Michele Tarufo, dice, un hecho debe ser probado como verdadero o falso, el enunciado o la construcción lingüística, y ahí vamos a entrar a otro nivel de apreciación, que de repente a veces se confunde, porque no es una cosa que se haya probado la veracidad de una afirmación o un enunciado de carácter fático en un proceso judicial, y otra cosa es su valoración. Son aspectos diferentes, ¿no? Por eso dice, un hecho debe ser probado primero como verdadero o falso y luego ser evaluado para poder decir que existe como un hecho cargado de valor. Y este hecho cargado de valor ya tiene que ver con el ámbito de la valoración de la prueba, con las reglas que están establecidas legalmente y también desde la postura de la doctrina. Esa valoración del hecho probado es el que tendrá una repercusión en la decisión judicial, ¿no? Le hace una condena o le hace una absolución de una persona que está siendo sometida a un proceso penal. De ahí que Miguel Atarufo dice, pues, que en el proceso no se incorporan los hechos en su realidad o empírica porque los hechos ya murieron, pues, sucedieron en el pasado, son hechos que pertenecen al pasado. En materia de prueba, los hechos se toman en consideración de una forma especial, dice, en forma de enunciados, ¿no? Acerca de lo acontecido, fácticamente llegando a la conclusión que lo que se demuestra en un proceso judicial es la verdad y la falsedad, ¿no? Es interesante porque, bueno, de repente por un tema de terminología común, nosotros empleamos el hecho, ¿no? El hecho probado, los hechos probados, pero si entramos a una precisión terminológica, una precisión lingüística y conceptual, vamos a establecer y llegar a la conclusión en la que yo estoy de acuerdo que lo que se va a someter a un proceso judicial son las formas o las descripciones de los hechos que ya sucedieron en el pasado, ¿no? De ahí que lo que se va a establecer mediante la verificación probatoria es si el hecho es verdadero o el hecho es falso, ¿no? Ahora, ¿cómo se construyen los enunciados fácticos dentro de un proceso judicial? Un proceso que puede también ser en un proceso civil, en un proceso penal, ¿sí? Primero que dice, los enunciados no están dados a priori, ¿no? Ni son determinados objetivamente por nadie, ¿no? Los enunciados son construcciones lingüísticas que primero son construidas, ¿no? Por las partes a partir de su presentación, por ejemplo, de sus teorías del caso, ¿no? Y también, en última instancia, ya en la decisión por el juez, ¿no? Es decir,
sus autores, cuando van a construir estos enunciados fácticos, primero van a tener que, este enunciado fáctico va a representar un hecho del pasado, ¿no? Y que ellos van a acreditar, mediante la verificación probatoria, que ese hecho se dio. Por eso que dice, los autores constituyen sobre la base de diversos criterios, ¿no? Como reglas de lenguaje, factores institucionales, categoría de pensamiento, normas sociales y morales, disposiciones jurídicas, es decir, estos criterios para poder construir estos enunciados fácticos que van a estar dentro de sus pretensiones en un proceso penal, ¿no? De ahí que estos enunciados van a pasar por una secuencia probatoria, ¿no? En el proceso penal, y esta actuación probatoria, bueno, ya más o menos recordando un poco, va a ser durante la secuencia del ofrecimiento, la admisión, la actuación y la valoración de la prueba. Es decir, estas tres grandes fases de la actuación o actividad de la prueba dentro de un proceso judicial, que lo tenemos obviamente regulado con mayor, de repente, precisión en el Código Procesal del año 2004, en el caso peruano, y con menos precisiones en el procedimiento aún vigente del Código de Procedimientos Penales, que data del año 1940, ¿no? Entonces, ese es un primer aspecto que tenemos que arribar cuando tratamos el tema de los hechos, ¿no? Entonces, otro punto ya sobre el tema de la prueba, ¿no? De lo más o menos los conceptos que se manejan sobre la prueba en la doctrina, ¿no? En principio hay una serie de definiciones respecto a la prueba, y pues se considera como un instrumento sustancial dentro del proceso ya de carácter penal, en las que las partes en juicio oral contradictorio van a enfrentar hipótesis. Estas hipótesis van a ser justamente construidas, llamadas también hipótesis fácticas, con aquellos enunciados que hemos señalado anteriormente, ¿no? Y sobre ya el tema de prueba y respecto a sus nociones, vamos a ir a un poco la historia de este gran pensador, filósofo, Jeremías Bentham, ¿no? Que tiene un libro, el Tratado de las Pruebas Judiciales, que básicamente se hizo mediante una recolección de sus apuntes, y que puede ser, se tiene mucho acceso, en este caso por las redes, por internet, y para poder ustedes revisarlo, obviamente, o si lo han encontrado algunos y los tienen en su biblioteca, ¿no? Eso es importante porque muchas de las, obviamente algunas cosas han variado y algunas ideas de él no están de pronto ya vigentes, pero ha sido las ideas de este pensador, que no, como no era ni penalista, ni sino era un filósofo, que de alguna manera la filosofía y la epistemología nos emparenta pues al proceso penal, porque ambos son procesos de conocimiento. El conocimiento tiene que ver con el tema de la epistemología, ¿no? Y el conocimiento en el caso del proceso judicial tiene que ver con verificación de hechos que tienen relevancia jurídica, no sea en la materia penal, sea en la materia civil, laboral, etcétera, ¿no? ¿Qué cosa es prueba?, se interrogaba don Jeremías Bentham, y contestaba que en el sentido más lato, dice, puede darse esa palabra, se entiende por prueba un hecho que se da por supuesto como verdadero y que se considera como debiendo servir de motivo, de credibilidad, acerca de la existencia o no existencia de un hecho, ¿no? Entonces ahí estamos, él está utilizando este concepto de hecho, y ya en la filosofía moderna pues se ha avanzado a lo que hemos desarrollado, el tema de los enunciados, ¿no? Y cómo se concreta la verificación de un hecho que sucedió en el pasado mediante los enunciados de carácter fáctico. En la doctrina argentina, Julio Meyer considera que la prueba dice todo aquello que en el procedimiento representa el esfuerzo por incorporar los rastros o señales que conducen al conocimiento cierto o probable de un objeto. Estos rastros o señales obviamente van a ser los hechos, ¿no? Que permitirán establecer, por lo menos en la parte central de un proceso judicial o penal, si la persona es responsable o es culpable de un hecho con calificación, con una determinada tipificación o calificación jurídica penal, ¿no? Leven, de la doctrina argentina, decía, vean la prueba, dice, como el conjunto de actividades destinadas a obtener el cercioramiento judicial acerca de los elementos indispensables para la decisión del litigio sometido a proceso. Y aquí hay un elemento que toca Leven, que es el cercioramiento judicial. Cuando ya estamos en cercioramiento, estamos en el ámbito algunos dicen, el convencimiento, en el ámbito de la certeza. ¿De quién? Del juez, ¿no? Porque ahí hay que tener una idea importante acá, que el destinatario de un proceso judicial es el juez, ¿no? Porque la orientación y la actividad que van a hacer los sujetos procesales es generar el convencimiento del juez respecto a la veracidad de sus afirmaciones, es decir, de sus
enunciados fácticos o sus hipótesis construidas con enunciados de carácter fáctico, ¿no? Entonces, obviamente que en el tema de convencimiento hay una discusión porque tiene que ver también con las reglas o los sistemas de valoración de la prueba, desde la íntima convicción, desde la prueba tasado, o desde la sana crítica o la valoración racional de la prueba, que es la que nosotros más o menos asumimos en nuestra legislación procesal. Y este tema de de la concepción persuasiva de la prueba, o bastante criticada por autores españoles, ¿no? Ferrero, mismo Nieva. Básicamente esta concepción persuasiva de la prueba se critica en el sentido de que el juez, al llegar a un convencimiento, básicamente el convencimiento, que es el que arriba generalmente un juez cuando va a tomar una decisión, está distanciado de lo que sería la verificación objetiva de los enunciados fácticos en un proceso penal. Entonces, ahí entramos al ámbito de que el juez podría incorporar dentro de una confesión persuasiva criterios de corte irracional, ¿no? Es decir, su convencimiento por prejuicio o por lo que sea, pero que no tiene que ver justamente con lo que se ha actuado en el proceso judicial, o más concretamente en el juicio oral en un proceso penal. Entonces, habría que darle un enfoque porque al final, lo digo como magistrado, definitivamente el convencimiento no entendido como solamente una apreciación psicológica, porque yo creo de mi subjetividad que esto ha sucedido, que esta persona está imputada, es culpable o mantiene su inocencia, ese tipo de persuasión, obviamente hay que variar en su contenido, ¿no? Nosotros consideramos que la persuasión está vinculado a reglas, a argumentación, a justificaciones, a razones que dan las partes para lograr justamente ese conocimiento, ese acercamiento del juez que en su conciencia considera que ha arribado a la verdad, ¿no? A la verdad, que es otro tema también de discusión, a la llamada verdad del proceso, que puede distar mucho de lo que de la verdad material, toda vez que, mal que bien, el derecho probatorio nos establece marcos de actuación y de ubicación de centralizar lo que es el objeto del proceso, ¿no? Entonces, no somos un proceso anárquico, es decir, yo lo puedo poner como un ejemplo, de pronto en el proceso judicial, en el proceso judicial, de pronto la llamada verdad material se ha acreditado con prueba objetiva, el juez ha llegado a la certeza, ha determinado niveles de responsabilidad, se ha utilizado toda la metodología, y eso lo ha encaminado al derecho probatorio, pero sin embargo, desde el punto de vista epistemológico, se podría establecer que esa no es la verdad, ¿no? Y la verdad está fuera del proceso como tal, ¿no? Entonces ahí podemos entrar al tema de los errores, que también es parte de un elemento que debe ser evaluado cuando se trata de valorar todo lo que es la teoría de la prueba y sus consecuencias en un proceso penal, ¿no? Las llamadas las condenas falsas, es decir, cuando se condena a un absuelto, perdón, a un inocente, o las absoluciones falsas cuando se absuelve a un culpable, ¿no? Sobre esto ya he desarrollado mucho el profesor Larry, el epistemólogo norteamericano, Larry Laudan, en un texto que se denomina Verdad y Proceso Judicial, de la editorial Marcial Pons, sobre cómo evitar, ¿no? Primero identificar que hay pues errores en un proceso judicial. El juez puede cometer errores, ¿no?, en la apreciación de la prueba, y puede llegarse a niveles de injusticia, ¿no? Entonces, por eso que se han construido reglas, por ejemplo, la del indubio pro reo, ¿no? Del indubio pro reo en el sentido de que si el juez no tiene el convencimiento de que una persona es culpable de un determinado delito, tiene que optar por su absolución, incluso si materialmente esta persona es culpable, porque ya se ha señalado esta regla en el sentido que es preferible que se condene, pues, se absuelva a 10 culpables, ¿no?, que se condene a un inocente, ¿no? Esa es una preferencia desde el punto de vista valorativo, que viene, pues, de la tradición inglesa, de este jurista inglés Blackstone, que ya había recogido este criterio de preferir la condena, pues, la absolución de 10 culpables, ¿no?, frente a la condena de un inocente, ¿no? Esta toma de posición, y que va a expresarse, por ejemplo, en el tema del indubio pro reo, ya lo había
manejado en la iluminación, el iluminismo francés con Voltaire, ¿no? Lo mismo, pero se recoge desde la fuente inglesa, desde Blackstone. Incluso Blackstone hace una reformulación porque esta idea, de lo que estoy señalando, que es preferible condenar, absolver a un culpable, ¿no? O 10 culpables y condenar a un inocente, viene de la tradición del common law inglés, antes que incluso que lo desarrollara este jurista inglés, Blackstone, ¿no? Bien, entonces este tema de los niveles de convencimiento, la certeza en la cabeza del juez, que es el destinatario justamente de la prueba, y eventualmente lo ideal es justamente que los jueces cuando vayan a sus casas, ¿no? Después de una sentencia, estén convencidos de que mediante la verificación de las hipótesis planteadas por las partes ha tomado una correcta decisión, ¿no? Una correcta decisión. Y este criterio de la duda definitivamente es importante y se maneja en la parte de práctica porque eh, es, no es posible que condenemos a alguien que haya sido, que es realmente inocente, ¿no? Klaus Roxin, que es un estudioso de la dogmática penal, que también tiene un texto de derecho procesal penal, decía, en cuanto a su finalidad, dice, tiene sentido la definición de probar, porque según Roxin significa convencer al juez sobre la certeza de la existencia de un hecho. Esta idea, los alemanes son bastante objetivos, y dice, convencer al juez de la certeza de la existencia de un hecho. O sea, una cosa es que se acredite la verificación de los enunciados fácticos en un proceso penal, y el otro estadio es convencer que el juez, dentro de la aplicación de las reglas de valoración, primero afirme, esté convencido de que el hecho se produjo, y también en la parte valorativa, cómo lo carga de valor ese hecho para que éste tenga consecuencias en su decisión, sea una absolución o sea en una condena, ¿no? De ahí que la prueba para Klaus Rosin dice es todo aquello que puede servir al descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que en el proceso son investigados y respecto de los cuales se pretende actuar la ley sustantiva. Hay que tener en cuenta que la prueba es un instrumento, ¿no? Que no corre sola, porque al final todo el proceso judicial, en el caso del proceso penal, básicamente sirve para instrumentalizar, es un instrumento para la aplicación del derecho penal sustantivo. Es decir, si no está el derecho penal sustantivo, definitivamente queda vaciado todo lo que es la actividad probatoria. Por eso que una, el derecho penal sustantivo con el derecho procesal penal en el tema del conocimiento, ¿no? Y la adquisición de habilidades de un estudiante de derecho, de un abogado, corren de la mano, ¿no? Yo no creo en procesalistas que sepan todas las reglas probatorias y no sepan manejar derecho penal sustantivo y viceversa, ¿no? Entonces ahí estaríamos frente a un abogado. Yo sé que obviamente hay una inclinación, ¿no? De pronto va a desarrollar más en un ámbito, pero no pueden dejar de desarrollar el conjunto, ¿no? Si no estaríamos frente a un abogado con dificultades para poder llevar o poder, por ejemplo, hacer sus asesorías como tal, o un fiscal o un juez, ¿no? Entonces hay una obligación de manejarse de esto, ¿no? Caferata Nore ya refería respecto a la prueba, históricamente se tuvo dos momentos definidos, ¿no? El primero, que ponía a cargo de la divinidad el señalamiento del culpable, y los tribunales se limitaban a practicar los actos para que esa verdad se manifestara en el juicio de Dios. Es decir, en el pasado ustedes habrán podido ver hasta de pronto por películas, ¿no? Games of Thrones, de repente ustedes han logrado ver, ¿no? Cuando él debería decidir respecto a la responsabilidad de alguien, decía, me someto al juicio de Dios, busco a un caballero, ¿no? Estos son los famosos ordalías, pues, del pasado, donde esta forma irracional, de alguna manera de verificar y comprobar la responsabilidad o no de una persona que había sido sometida a una imputación, se jugaba de esa manera, ¿no? Esto obviamente a lo largo de los años fue dejado de lado, justamente por su tema de irracionalidad. Sin embargo, las ordalías, algunos autores, como Michele Tarufo, dicen que la ordalía todavía sigue subsistiendo en el common law, ¿no? ¿A partir de qué? A partir del juicio de jurados, ¿no? ¿Por qué? Porque el juicio de jurados actúa justamente sobre el tema en la medida que son jurados legos, ¿no? En la medida que son jurados, son legos, son personas comunes y corrientes que no conocen el derecho, son 12 que los convocan para decidir sobre si una persona es guilty, not guilty, como dicen los americanos, culpable o no culpable, ¿no? En un proceso judicial. Entonces, frente a eso, darle al ego la decisión o el veredicto, ¿no? Justamente dicen algunos que eso nos conlleva a que la ordalía sigue existiendo en el presente. De ahí que en el common law, en el common law se ha establecido, si bien es cierto, el jurado hace lo que sería el
juicio de hecho, da el veredicto, y el juez dicta la sentencia o hace el juicio jurídico. Sin embargo, para evitar justamente estas distorsiones, esta apreciación subjetiva de la actividad probatoria, eh, por ejemplo, hay una selección, cuando se busca un jurado en los Estados Unidos, las partes se ponen de acuerdo para empezar a seleccionar y empiezan a establecer cuáles son los orígenes, hasta por temas raciales, ¿no? No sé, imagínense un jurado, no sé, ahora en Minnesota juzgando a una persona afroamericana, ¿no? O en estados donde todavía subsisten estos prejuicios, estos movimientos neonazis o de la supremacía blanca, ¿no? El Ku Klux Klan, ¿no? En una comunidad donde se juzgue un negro y se ponga aparte estos miembros de la comunidad blanca a ser parte del jurado, ¿no? Entonces, frente a eso, conociendo los americanos también que buscan de ser objetivos, este tipo de distorsiones que se puede dar para arribar a lo que es prácticamente la finalidad en un proceso que es la verdad, buscan hacer una selección, ¿no? La selección de jurados, ¿no? Para tratar de que los jurados sean lo más objetivos posibles, ¿no? Frente a una determinación de responsabilidad, frente a la dación de un veredicto. E incluso se han establecido las reglas que el juez, o las instrucciones que el juez debe dar al jurado respecto a la actuación probatoria. Ustedes habrán de pronto visto por alguna película donde dice el juez le dice al jurado, no, esto que se ha discutido, ¿no? No lo podrán tomar en cuenta, ¿no? De repente una objeción fundada en un interrogatorio, y hay una información que ha brindado un testigo, ¿no? Que podría pues orientar, podría prejuiciar o inclinar la balanza respecto al jurado. El juez dice, este hecho no lo van a tomar en cuenta. Esta información que ha sido fundada la objeción respecto al ingreso de esa información al juicio no puede ser tomada en cuenta. Entonces, estas instrucciones, ¿no? Por los jueces que son los técnicos, en todo caso son técnicos del derecho, por así decirlo, no le guste de repente la palabra, son los que se utilizan en los Estados Unidos para tratar de orientar la actividad de los jurados. A diferencia del sistema procesal peruano, en el cual tenemos un juez que básicamente es un conocedor del derecho, ¿no? En teoría, y que tiene pues las reglas para poder establecer, hacer lo que se conoce la question fact, el juicio de hecho, y vincularlo también después al juicio jurídico. Entonces, de ahí que, si bien es cierto, lo había señalado que hay una apreciación en la doctrina que el juicio jurídico, la question fact y el juicio de hecho, question fact, el juicio jurídico, la question juris, corren si bien es cierto, metodológicamente se estudian, se analizan por separado, sin embargo, tienen una relación dialéctica una con otra. De ahí que el mío Palacio, ¿no? Doctrinario también, procesalista, dice que considera que en materia penal no existen las denominadas causas de puro derecho, ¿no? Pues que siempre, cuando hay una apreciación de una discusión jurídica, siempre hay una hipótesis fáctica que está en la norma jurídica. Es decir, una norma jurídica no existe si no hay una norma, una proposición de carácter fáctico en el sustento de la norma como tal. Por eso que a veces cuando se discute de pronto la excepción de improcedencia de acciones de puro derecho, yo creo que ahí están descaminados, ¿no? Porque hay una discusión también del fáctico, definitivamente, porque el fáctico va a determinar en el juicio de tipicidad si es la conducta de una persona que está siendo procesada es típica o no es típica. Entonces, si hablamos de tipicidad, hablamos de elementos de carácter objetivo, descripciones de conductas que están establecidas en la norma, y estas descripciones tienen algún arraigo, ¿no? Por lo menos a nivel de la situación que se encuentra en el proceso penal con la realidad, con los hechos, ¿no? Entonces, si no hay hechos, definitivamente podríamos estar frente a una conducta de carácter atípico. Lo que sí, obviamente, sí es cierto, es que en la evaluación del fáctico, en una excepción de improcedencia de acción es bastante limitada. O sea, no es que no haya evaluación del fáctico, hay evaluación, ¿no? Lo que sí, no hay una evaluación larga, extensa del fáctico en una excepción de improcedencia de acción. Por eso que tiene cierto sentido cuando dicen, mire señores, esto ya es un tema de prueba, en consecuencia lo valoraremos en su momento, ¿no? Y se rechazan las excepciones de improcedencia de acción, por eso que son bastante veces complicadas cuando se presentan en un proceso judicial como una articulación de media defensa técnico que hacen pues las partes, ¿no?
Y yo quiero entrar al tema de la valoración de la prueba, ¿no? De pronto para tratar de cerrar esta presentación y escuchar algunas preguntas. Obviamente estamos en una digresión respecto a algunas nociones sobre la prueba, algunos ángulos, algunas aristas sobre la prueba. Sin embargo, vamos a ver también que cuando se dice, por ejemplo, que ya entrando al ámbito de valoración de la prueba, dice, ¿cuál es el sistema de valoración de la prueba que tenemos arraigado en el sistema procesal peruano? Bueno, tenemos pues la prueba se valorará a partir de estos criterios, una máxima experiencia, se valorará con la regla de la lógica y se valorará con con respeto a la ley de la naturaleza, la ley de la ciencia. Entonces, ahí entramos a un problema, porque ¿cómo construimos, por ejemplo, máxima experiencia? ¿Cómo entendemos y cómo conceptualizamos máxima experiencia? ¿Cómo entendemos la lógica? ¿Es la lógica la silogística, la lógica aristotélica? O de repente, como dicen algunos autores, como Stephen Toulmin, que señala que la persona en su actuación común y corriente no responde pues un patrón de lógica de la silogística aristotélica, ¿no? Sino responde a algo diferente, ¿no? De ahí que se ha venido a construir esquemas de argumentación de carácter lógico, obviamente, pues no estamos saliendo de la lógica como tal, como concepto, sino otros criterios de aplicación de la lógica como tal, del razonamiento y la forma como la podemos, por ejemplo, justificar una decisión judicial. Entonces él ya ha venido a proponer algunos criterios de interpretación, de argumentación, que dista exactamente del tema de la lógica simple, que uno señala la lógica aristotélica y silogismo de premisa mayor, premisa menor y la conclusión pues no funciona necesariamente, porque en principio estamos frente a una lógica deductiva. Y la lógica deductiva se fija, la premisa mayor está frente a una ley general que tiene una valoración, está calificado como de verdad absoluta. Ahí entramos a una premisa menor y hay una conclusión. Entonces, el esquema de valoración de la prueba arraigado, no es que se rechace, arraigado solo y exclusivamente en la lógica, en la silogística, definitivamente, y basado en el ámbito de la deducción, en la lógica deductiva, no va a responder a todo pues, el conjunto de hechos que se discuten en un proceso penal vinculado al hecho principal que sería pues, el objeto de prueba. De ahí que hay un desarrollo, o sea, cuando decimos la ley del pensamiento, la ley de la lógica, por favor entiéndase que no necesariamente, no estamos circunscribiendo solo y exclusivamente a la lógica de la silogística, al principio de no contradicción, al principio de razón suficiente, no estamos necesariamente arraigándonos en ello. No es que no respetemos estas reglas elementales de lógica, ¿no? Sin embargo, hay un desarrollo frente a estas lógicas modernas para poder establecer como criterios de valoración de la prueba mucho más, si se quiere, una valoración mucho más prolija, mucho más en detalle, que nos acerca realmente a lo que es la verdad. Por eso que ya entramos al tema de máxima experiencia. Y la máxima experiencia ya no responde a una lógica deductiva. La máxima experiencia responde a una lógica inductiva, ¿no? Es decir, ¿cómo se construye máxima experiencia? Bueno, ahí vamos a entrar ir pues, al pasado, ir a Francis Bacon, ¿no? Del empirismo, y uno de los que generó este tema de la inducción, que era la construcción de la teoría a partir de la generalización de la parte empírica, ¿no? De la realidad, ¿no? Cómo construimos máxima experiencia para poder ser aplicado en la valoración de la prueba. ¿Y cuál es la diferencia entre una lógica deductiva y una lógica inductiva? Bueno, la diferencia básicamente es que la lógica inductiva, el acercamiento a la verdad como tal está en el ámbito de la probabilidad, ¿no? Es decir, una suerte de verdad relativa, mientras que en el ámbito de la lógica deductiva estamos en verdades absolutas, ¿no? En verdades absolutas. Entonces, esta construcción de la máxima experiencia en el ámbito de la probabilidad, en el ámbito de la inducción, hay que establecer fórmulas que permitan ser utilizadas para la valoración probatoria de los jueces. Por eso cuando yo he tenido de pronto capacitaciones con magistrados, le señala, pues, a veces ustedes construyen máxima experiencia que ustedes consideran que son máxima experiencia, pero son máxima experiencia completamente disparatadas, ¿no? Que no tienen confirmación en hechos de la realidad, porque la máxima experiencia está construida sobre generalización de situaciones que se dan en la realidad. Por ejemplo, yo a veces, no, un ejemplo, ¿no? Si en estos momentos, por ejemplo, salimos a la calle, y estamos ahorita un poco en Perú, estamos en el caso de Lima, y estamos un poco de frío,
salen a la calle y empieza a llover, ¿qué es lo que vamos a hacer? O empieza a garoar, o empieza a llover, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? ¿Qué dice la máxima de la experiencia en una situación de invierno cuando empieza a llover? ¿No? ¿Cuál es la respuesta de las personas frente a una situación de esta naturaleza? Entonces algunos dirán, bueno, en el caso, ¿qué es lo que harán ustedes? Bueno, lo que haré de pronto es guarecerme en mi domicilio, no salir, es una probabilidad. Mire, o de pronto saldré pues con un paraguas, ¿no? Entonces ahí se dan dos situaciones, ¿no? De que o me guarezco en mi domicilio o también me guarezco una fórmula mediante un paraguas, ¿no? También ambas son formas de guarecer, es decir, lo que hace la persona es protegerse para evitar mojarse en su domicilio o con este paraguas. Entonces ahí vamos más o menos construyendo la máxima experiencia son respuestas generales frente a situaciones o estímulos que se dan en la realidad. Pero entonces, como estamos en probabilidad, no estamos en verdad absoluta, esta máxima experiencia podría eventualmente ser refutada. Por eso siempre he señalado que la máxima experiencia responden a contextos sociales, responden a contextos culturales. Son factores que están ahí dentro de esta construcción de máxima experiencia. Por ejemplo, él le decía, ¿no? Si yo estoy no sé, pues a 40 grados de calor, como alguna vez creo que pude soportar en Bagua Grande, cerca del Milagro, que es la frontera del Ecuador, si yo estoy en una zona de calor y empieza a llover, ¿no? ¿Cuál va a ser mi reacción? ¿No? La reacción no va a ser pues guarecerse, ¿no? Con tanto calor que hace. Probablemente las personas lo que van a hacer es mojarse, ¿no? Porque justamente están por el calor mismo. Y esto lo señalo porque alguna vez yo observé, y siempre lo pongo a veces como ejemplo, estando yo hace años en Loreto, en Quito, bueno, Loreto es una zona que está ahorita bastante afectada por el tema del virus. Una noche bastante calor en un malecón que existe en la era del Amazonas. Todo el mundo está haciendo una calor tremenda y estábamos tomando pues, bebidas heladas, ¿no? Para combatir el calor. Y de pronto empezó a llover, ¿no? Y empezó a llover y cuál fue la reacción de muchos parroquianos, incluso de niños. Hacía tanto calor que salieron a mojarse en el malecón, ¿no? Entonces disfrutaban ahí mojándose, ¿para qué? Para refrescarse. Entonces ven que las situaciones no son las mismas, las respuestas no son las mismas. Entonces cuando se construye máxima experiencia y para que el nivel de probabilidad sea alta, esta máxima experiencia, bueno, hay que tratar de construirlo de la mejor manera, ¿no? Entonces yo se critico por cuando se dice, se fuga, ¿por qué? Porque tiene pasaporte, ¿no? ¿No? Entonces, habría que construir, pues, realmente, se fuga porque tiene mucha plata, ¿no? En el tema de prisión preventiva. Entonces, esta que serían máximas experiencias en la construcción inductiva tiene problemas, ¿no? Tiene problemas. No tiene arraigo, la vez pasada estaba viendo un caso de una prisión preventiva donde decía, no tenía arraigo familiar porque la señorita no se había casado, ¿no? No se había casado, claro, en el arraigo familiar me acuerdo de un caso público, la persona trató de acreditar al juez o a la jueza creo, que incluso tenía su pareja y hasta tenía los partes, el aviso, el edicto que se publica en los periódicos para anunciar el matrimonio. Y la jueza bueno, vio, efectivamente está acá, aparece la información que se van a casar, pero no están casados, ¿no? No están casados, no tienen arraigo familiar, en consecuencia, adentro, ¿no? Entonces, esa construcción de máxima de experiencia, definitivamente, para mí, disparatadas. Lo que se observa, pues, que no se tiene un fuerte aparato, si se quiere, de argumentación, ¿no? De raciocinio para construir esta fórmula de máxima experiencia que pueden soportar. Miren, al final muchas situaciones a nivel de los procesos penales se resuelven mediante esta máxima experiencia que dice que no, incluso la norma dice, no se prueba la máxima experiencia, ¿no? Dice, ¿qué es lo que no se prueba? Máxima experiencia, pero vemos pues una máxima experiencia que máxima experiencia no son para nada, ¿no? O tienen una debilidad tremenda porque en el ámbito de probabilidad estamos hablando también de baja, media o alta probabilidad porque se puede cuantificar, vemos que son de alguna manera máxima experiencia construidas de pronto de una manera subjetiva. Y cuando se construye máxima experiencia a partir de la inducción, en la lógica inductiva, se construye generalidades, se lee la realidad, se ve la repetición en la realidad y se empieza a construir, se empieza a construir reglas, ¿no? Para poder ser aplicados en el caso del derecho penal. Algunos dicen, incluso yendo ya al tema de las leyes naturales, que es lo que tomamos a ver, dicen los científicos pues que también señalan que como no hay verdad absoluta, incluso hay verdad relativa, porque vamos a ver que en el ámbito de las leyes de la naturaleza, las teorías científicas, han habido pues
cambios a lo largo de la historia, ¿no? De ahí tiene sentido, y esto le explica mucho Thomas Kuhn, sobre los paradigmas, ¿no? Los cambios de paradigma. El paradigma científico que se manejaba hace años, cientos de años, cuando se decía pues, que la Tierra era el centro del universo, ¿no? La teoría ptolomeica era un paradigma, ¿no? Un paradigma que de alguna manera justificaba el planteamiento cristiano, católico, ¿no? De la creación del universo por parte de un hacedor, y bueno, esto fue asumido por la iglesia, y los que empezaron a cuestionar este tipo de paradigma, como Galileo, que un día se le ocurrió, porque en la época se había inventado, el telescopio, empezó a hacer eh, viendo a los planetas, empezó a sacar una conclusión que también sostuvo Copérnico en su momento, de que el centro de este universo que nosotros, ¿no? Tenemos es el Sol, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el pobre Galileo? Bueno, lo sometieron a un proceso por la Inquisición, por el gran inquisidor romano Roberto Belarmino, y fue pues condenado a ser quemado, ¿no? Sin embargo, él tuvo que abjurar de esa teoría científica que él había propuesto en ese momento, y para evitar que lo quemen, ¿no? Y por eso que él estuvo confinado en pena perpetua en su domicilio, y ahí murió. Bueno, años después a Galileo se le ha reivindicado por la Iglesia Católica, pero bueno, estos son pues parte del aspecto negativo que en alguna manera el dogmatismo católico aplicó a los que estaban desarrollando teorías científicas. Entonces, eh, los paradigmas cambian, los paradigmas definitivamente cambian, y eso se ve en el mundo de la ciencia. Entonces, en el mundo de la ciencia señalan algunos pues que tampoco encuentran la verdad absoluta. Entonces, en el ámbito de las leyes de la naturaleza también no estamos frente a verdades absolutas, sino estamos a leyes de alta probabilidad, ¿no? Que podrían eventualmente, si se hacen investigaciones, podrían cambiar. Pero aún así, en nuestro sistema de criterios de valoración de la prueba, en la medida que los jueces son abogados y no conocen más allá de lo que es la ciencia, porque no son expertos, no son científicos, tienen que respetar lo que se está por lo menos acreditado dentro de la comunidad científica, el paradigma científico que sigue vigente para los fines de apreciación de un hecho que es objeto de materia de proceso judicial. De ahí, por ejemplo, el tema de las pericias, ¿no? Un juez, no sé, una pericia biológica, el juez no va a estar discutiendo una pericia biológica porque el juez no sabe biología, ¿no? Por eso que se establecen algunos criterios de valoración de esa prueba, que si bien el juez tiene una lejanía de respeto porque no tiene un saber especializado en el tema de valoración, hay criterios que están establecidos. Creo que la Corte Suprema ha logrado establecer algunos criterios a partir de la jurisprudencia norteamericana, el famoso caso Daubert, y después modificado las reglas Daubert, los criterios Daubert en la jurisprudencia norteamericana, y después modificada por el caso Price, ¿no? Para la prevención de la prueba pericial, que tiene que ver con el tema de la ciencia, ¿no? Entonces, lo que se recomienda básicamente cuando el juez haga una apreciación, una valoración de prueba científica, lo que tiene que establecer establecer con claridad la fiabilidad y la capacidad del perito, por ejemplo, que ha entregado esa información. Entonces, si nosotros ya, claro, como consecuencia lógica, si nosotros tenemos un perito en la propia interrogatorio, en un juicio oral, que no demuestra pues, las capacidades ni las capacitaciones necesarias para poder emitir un informe que tenga una solidez y una consistencia científica, esto ya pues al juez lo puede poner en alarma, ¿no? Y esto se da en el caso de la realidad. Hace tiempo estuvimos discutiendo en una sala con debate pericial sobre el tema de homologación, a partir de estos estudios de interpretación de comunicaciones, de la homologación de voz, ¿no? Y había pues una discusión entre unos policías que estaban especializados en estos temas y un perito de parte, y el perito de parte, por ejemplo, ya cuando empezó a cuestionar, y básicamente cuestionaban de repente en el orden que había sido entregado el informe pericial, que desde su punto de vista no era un orden que él consideraba como perito, ¿no? Entonces, revisando un poco el orden de la pericia, no veíamos en ese orden formal una alteración pues, sustancial, ¿no? Se quiere, a la pericia, porque estaba las partes más o menos, el análisis, la metodología y las conclusiones de esa homologación, pero el perito había puesto su centro de ataque a esta pericia que presentaba la policía, a la forma como se había redactado, pero no al tema de fondo. Entonces, cuando ya empezamos a examinar, decía, pero usted, si bien es cierto, vamos a asumir que
asumir que la forma como usted está cuestionando la redacción o la forma de exposición en esta pericia de homologación de voz no sería la correcta, pero díganos algo más, un tema de fondo. ¿Cuál es el tema de fondo? La voz no es, ¿no? Usted podría analizar si la voz de esta persona que usted eh, ha sido solicitado por la defensa para defender, para aportar en sus conocimientos, coincide con la grabación que se ha hecho. Eso queremos que nos explique, ¿no? Entonces, ahí este perito ya empezó a, como se dice, a flaquear, y le pedimos más información. Le dijimos cuántas pericias había hecho sobre el tema de la homologación de voz, y él creo que había hecho 10 pericias en toda su vida, ¿no? Como perito. Y dónde había sido capacitado para poder tener esa expertise de ser un perito que objeta una pericia del Ministerio Público respecto a homologación de voz, y él me dijo que tenía un diplomado acá en Perú, de un instituto que lo había capacitado, pero no tenía más. Y cuando le preguntamos a los peritos de la Policía Nacional de dónde habían adquirido ese conocimiento, y ellos, por ejemplo, nos informaban que habían sido capacitados en cursos en Estados Unidos, ¿no? Vinculados a instituciones vinculadas al FBI. Y que cuántas pericias habían hecho. Bueno, habían hecho como 700 pericias de homologación de voz. Entonces ahí ya vemos más o menos, no estamos entrando a ver si la homologación, la metodología o cómo se hizo, no vamos a cuestionar, sino la fiabilidad de la información. Entonces, esas reglas son que se brindan a los jueces justamente para valorar en el marco de la prueba, de la prueba científica. Y tenemos también ya hemos visto el tema de máxima experiencia como regla de valoración, estamos viendo el tema de las reglas de la naturaleza, ¿no? La regla de las leyes de la ciencia, y estamos viendo también el tema de la ley de la lógica, o también le llaman la ley del pensamiento, que algunos critican porque dicen que la ley del pensamiento está aludiendo a un tema de psicología. No, estamos aludiendo al tema de lógica, ¿no? No necesariamente lógica aristotélica, que les he señalado que no se está tampoco abandonando ni dejando de lado, porque en algún momento también sirve, sino de la multiplicidad de las formas de lógica modernas que actualmente se puede utilizar para los fines de argumentación, ¿no? De cómo podemos analizar y justificar y dar razones para tomar una decisión. De ahí que algo que predomina, como le señalé, es la utilización de este modelo de Stephen Turing en la argumentación para la decisión judicial. Y quiero ya, para cerrar esta exposición, hacer un recuento de una regla de valoración. Tengo mi apreciación crítica, interesante porque algunos autores dicen, bueno, los códigos procesales, el procedimiento español, que es una ley bastante antigua, ley de enjuiciamiento español, que es una norma bastante antigua, dice solamente el juez valorará de acuerdo a su conciencia, ¿no? El juez valorará de acuerdo o ya en los códigos modernos dice el juez valorará de acuerdo a máximas, a la ley de la ciencia, a la ley del pensamiento, a la lógica. Sin embargo, no dice más. Entonces, Daniel González Lagier ofrece alguna propuesta para poder desmenuzar, establecer algunos criterios más que puedan, si son utilizadas para la valoración que hacen los jueces, y para adoptar una decisión judicial, algunos criterios adicionales, ¿no? Para que puedan ser utilizados, ¿no? Es decir, detallar y darle mayor contenido a estas reglas generales que están en el sistema de zona crítica o valoración racional de la prueba. Y él, por ejemplo, dice, ¿cuáles son las reglas de valoración que puede utilizar el juez para decidir? Dice, primero, una regla de cantidad. Dice, cuando más elementos de juicio se tenga a favor de una hipótesis, mejor confirmada estará la misma. Es decir, mientras yo tengo una hipótesis, tengo mayor cantidad de pruebas, si se quiere, ¿no? Mayor fortaleza tendrá esta hipótesis, ¿no? Bueno, esto de alguna manera yo tengo mis reparos, no niego de que no haya una posibilidad de tener mientras abunde, pues se dice abundante prueba, ¿no? Que confirme la hipótesis, sí se puede dar, pero también hay que enlazarlo con la calidad de información, porque yo puedo señalar qué me hago con 10 testigos que no tienen, frente a una hipótesis, que no tienen la fiabilidad, frente a uno o dos testigos de la contraparte, que tienen son fiables o son creíbles respecto a la información que están dando. Entonces, el criterio de cantidad, si bien es útil también como una regla de valoración, sin embargo, no lo es todo. De ahí que se tiene que entrelazar con otros criterios de valoración. Y de ahí tiene que ver con el tema de diversidad. Dice, cuando más variados sean los elementos de juicio que añadan la información que permitan eliminar todas las hipótesis alternativas, mejor confirmada estarán las hipótesis. Porque obviamente en un proceso judicial, como hay confrontación, como hay contradicción, van a haber hipótesis que van a confrontar. Entonces dice, la diversidad es básicamente para descartar
aquellas hipótesis alternativas a estas que están planteando, por ejemplo, que está dentro de la imputación del Ministerio Público. Esto de las hipótesis alternativas, o frente a una hipótesis que se plantea como objeto de la discusión en un juicio oral, tiene algo que ver con aquella propuesta, el falsacionismo, que es una propuesta metodológica de Karl Popper, ¿no? En su libro Conjuras y Refutaciones, donde él señala que a diferencia, y esto también es importante porque, ojo, que Karl Popper fue la que fundamentó la sentencia Daubert en el caso de peritajes en los Estados Unidos, y donde también, por eso algunos dicen que esa sentencia fue una sentencia filosófica, ¿no? Más que jurídica, y donde ahí estaban insertos dos tipos de modelos de verificación de hipótesis, ¿no? De acercamiento a la verdad. Porque la otra propuesta está la de Gustav Hempel, ¿no? Gustav Hempel tiene una propuesta de básicamente verificación. Yo frente a una hipótesis hago verificación, hago comprobación. Entonces, Karl Popper hace la operación inversa. Yo frente a esta hipótesis lo que hago es refutarla, ¿no? Es tratar de, si se quiere, tratar de destruirla, ¿no? De tal manera que si yo la destruyo, si no, eso se llama falsacionismo, yo desarmo esta tesis. Si esta hipótesis soporta todas las alternativas, ¿no? Para declararla falsa, esta hipótesis es verdadera, ¿no? Entonces, son concepciones respecto a la verificación que viene pues de la epistemología y que de alguna manera han sido llevados también al plano judicial. Se lo señalo ahí básicamente en la jurisprudencia americana que fundamentó la sentencia Daubert. Otra regla de valoración que plantea Daniel González Lagier es la pertinencia. Dice, cuanto más pertinentes sean los elementos de juicio, cuando mejor estén relacionados a probar la hipótesis con generalizaciones fiables, mejor confirmada estará la hipótesis. Esto tiene que ver con la regla, pues, cuando llegamos a un proceso judicial ponemos como objeto de prueba la hipótesis que plantean las partes. Básicamente hay una hipótesis en el lado de la fiscalía y hay hipótesis también en el lado de las partes. Entonces, cuando se practica prueba, las pruebas tienen que ser en función de los objetos que se pretenden probar, ¿no? O las hipótesis que se pretende probar, por eso está en la regla de pertinencia. Mientras estas sean pertinentes, si la entiende González Lagier, mientras haya más generalizaciones fiables, mejor confirmada será la hipótesis que se ha probado o se ha pretendido probar en juicio. Y hay otra regla de valoración que es el tema de fiabilidad, ¿no? O autenticidad, por así decirlo, veracidad, ¿no? Dice, cuanto más fiables sean los elementos de juicio, que esto tiene que ver con la veracidad, mejor confirmada estará la hipótesis. Por eso a eso me refería, que estas reglas juegan, de alguna manera, se entrelazan, ¿no? Yo particularmente son dos reglas que podría reducirlas, no sé, a 6, ¿no? Porque una tiene relación con la otra, pero el tema de la fiabilidad de la información que se lleva a juicio tiene que ver con la calidad, ¿no? La credibilidad de la fuente de prueba, del medio de prueba, sea un testigo, sea un documento, la autenticidad de esa información, la fiabilidad también de esa información, la veracidad de esa información acreditará o confirmará mejor la hipótesis que está siendo sometida a contradictorio, ¿no? La no refutación, dice, la hipótesis no debe haber sido refutada como un hecho incompatible con ella. Ahí esto podríamos, ya esta regla que habíamos visto sobre la regla de la diversidad, creo que ambas tienen relación, por eso creo que debería ser unificada, es una apreciación personal, porque deviene pues, de esta teoría falsacionista de Karl Popper, ¿no? En conjetura de refutación. Igualmente otra regla dice la confirmación de hipótesis derivadas. Hay que tener en cuenta que en un proceso penal hay hay un hecho principal, pero también hay hipótesis que se pueden derivar de la principal, pero acá se razona de manera inversa. Dice, hay hipótesis secundarias o derivadas de la principal que si son confirmadas sirven a reforzar la hipótesis principal que está sometida a verificación o a contradictorio. Otra regla de valoración es la llamada coherencia narrativa. ¿Cuál es el significado? Dice, cuando más coherente sea la hipótesis de su narración, más confirmada estará. Y la narración tiene que ver con el tema del lenguaje, ¿no? Es decir, ¿esto es suficiente? Particularmente, puede haber una narración, puede haber una apreciación coherente, una apreciación de una narración coherente, sin embargo, esta podría eventualmente distar de la realidad. Si no, no existirían las novelas, si no, no existiría el cuento, si no, no existirían las películas que nos cuentan historias tan coherentes, incluso hasta historias de ciencia ficción, que nos parecen verosímiles, porque hay una coherencia en su construcción, que a veces no las creemos, pero realmente no expresan la realidad. Entonces, la coherencia narrativa, si bien es importante,
¿no? Pero tampoco es un criterio suficiente para, en esta propuesta de reglas de valoración. La capacidad explicativa dice, cuanto más elementos sean explicados por la hipótesis mayor, esta tendrá mayor fortaleza. Es decir, si la hipótesis puede explicar y puede probar, obviamente, la hipótesis puede dar, reforzar y debe tener una potencia explicativa mayor a la que ella pretendido desde un inicio, esto también va a tener un efecto en el tema de la decisión judicial. Igualmente, el tema de las hipótesis alternativas, ¿no? Que se puedan plantear, la idea de que si hay hipótesis alternativas, si no se acreditan, eventualmente podrían reforzar la hipótesis principal, aunque también señalo que esto es relativo, porque tampoco podría ser explicado nada, ¿no? O sea, ninguna hipótesis podría ser probada en un juzgamiento. Por eso que ahí llegamos al tema de la duda, que va a favorecer siempre al reo, ¿no? Otra regla de valoración es la simplicidad, dice cuanto menos hechos no comprobados se exija la verdad de la hipótesis, mejor confirmada estará esta. Es decir, si un hecho, una hipótesis que se pretende probar, tiene exija menos información para ser explicado, también esta simplicidad eventualmente podría coadyuvar en la comprobación de la hipótesis, ¿no? La eliminación de hipótesis alternativas, es la última regla, dice, cuando menos hipótesis alternativas incompatibles con la hipótesis principal, mejor confirmada estará la hipótesis principal. Es decir, tengo una hipótesis principal y tengo hipótesis alternativas. Si voy descartando estas alternativas, eventualmente esto tendrá un efecto sobre la confirmación de la hipótesis principal. Si bien es cierto también, esto señalo, es relativo, porque en un proceso penal, en un juicio oral, podemos llegar a esa finalidad que tiene la actividad probatoria como es la verdad. Sin embargo, también podemos llegar a nada, ¿no? Y hay consecuencias definitivamente jurídicas, porque esa verdad puede ser para una declaración de inocencia o mantención de la presunción. Esa verdad puede ser para la declaración de culpabilidad o no alcanzar. Esa verdad también puede ser para una declaración de una absolución, justamente porque se ha construido este principio limitador también y de beneficio para el imputado, es que la duda favorece al reo. Bien, muchas gracias. Con esto pues concluye esta exposición de algunas ideas que tienen que ver con el tema que nos han planteado los organizadores sobre teoría de la prueba. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su brillante exposición. A continuación pasaré a las preguntas hechas por el Facebook Live y Zoom. La pregunta es, ¿qué opina usted de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos? ¿Qué opina de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos? Bueno, cada delito tiene, ya en lo que es la experiencia judicial, por así decirlo, se afinca en determinada prevalencia, tanto en prueba indiciaria como prueba directa. Y el caso de lavado de activos, justamente donde se está en la práctica judicial, en la empiria judicial, por así decirlo, se afincan en la prueba indiciaria. No es que no se niegue la existencia de la prueba directa, pero la prueba indiciaria funciona en el delito de lavado de activos como funciona, por ejemplo, los casos de colusión, ¿no? Por ponerlos un ejemplo. En el caso de colusión, para acreditar el pacto colusivo, no se requiere pues, que hayan encontrado al funcionario tomándose un café con la empresa o el representante de la empresa favorecida, o haya sido filmado. Eventualmente que estamos frente a lo que se diría una prueba directa, ¿no? O un testigo que los haya visto en una reunión, qué sé yo. Entonces, frente a eso, lo que se utiliza para este tipo de delitos es la prueba indiciaria, que es un camino un poco más largo para acercarnos a la verdad, en este caso, lo que queremos averiguar, y esto también tiene relación con el delito de lavado de activos, básicamente en el tema donde más se finca es en el tema de la prueba del delito fuente, ¿no? El delito fuente es un elemento del tipo de lavado de activos, que eso está reconocido incluso por acuerdos plenarios, sin embargo la discusión es su probancia. Entonces, un delito, si ya el delito de lavado de activos es un delito de encubrimiento, porque el lavador lo que quiere es ocultar los bienes que ha adquirido de manera ilícita, más complicado es descubrir el delito del delito fuente, del delito originario de estos bienes criminales, ¿no? De naturaleza criminal. Por eso que el legislador, desde una perspectiva político-criminal, ha establecido en el tema de lavado de activos una fórmula de prueba, ¿no? Primero el escenario, qué es lo que se pretende probar. Y ahí fue la famosa discusión con la sentencia de casación de Arequipa, donde señalaba pues, que para probar el delito fuente
debía hacerse precisiones desde el punto de vista de la prueba, establecerse el delito fuente, qué delito se había cometido, identificar a los autores, cuándo se cometió el delito, este delito fuente, de tal manera que esta sentencia, esta casación de Arequipa, no recuerdo en estos momentos el número, prácticamente hacía imposible el combate al delito de lavado de activos y iba en contra de una orientación, si se quiere, probatoria. El delito de lavado de activos que ya estaba afincado en la jurisprudencia, en una doctrina más o menos consolidada de la Corte Suprema, que era construir el delito previo, delito precedente o fuente mediante prueba indiciaria, pero desde una perspectiva de creación de un escenario previo de criminalidad, pero no con esas predicciones que pretendió esta casación, ¿no?, de Arequipa. Por eso que la prueba indiciaria se utiliza. No sé, un ejemplo, ¿no? A una persona lo están procesando por delitos que provienen del narcotráfico, pero nunca ha tenido una condena por narcotráfico. Sin embargo, cuando se hace la indagación, se ve que, por ejemplo, ha sido procesado o ha sido investigado policialmente por delito de tráfico de drogas, o personas de su entorno, familiares, han sido procesados, incluso condenados por delito de tráfico de drogas. Entonces, esta información nos puede permitir construir un escenario de origen de los bienes de características criminales, ¿no? Eso es lo que podría contestar. Ok, ¿cómo se desarrolla la prueba para condenar al hombre de atrás? Bueno, primero la clasificación normal de la prueba. Habría que establecer el hombre de atrás, que es la teoría de Claude Roxin, la famosa voluntad de los aparatos organizados de poder. Es decir, el hombre de atrás es aquel que maneja mediante su voluntad un aparato criminal, ¿no? Y esta teoría de los aparatos organizados de poder, pues Claude Roxin lo construyó a partir del caso Eichmann, ¿no? Eichmann fue un nazi, pues, que estuvo en esta famosa reunión de Wassen, en Alemania, donde se aprobó la llamada solución final, le hace exterminio de los judíos, y él dirigió toda la parte de la logística para poder llevar los trenes y llevar a los judíos a los campos de concentración. Y este señor, y todo estaba documentado en los órdenes, los memorandos, etcétera, etcétera. Y este señor, cuando Alemania cae derrotada, fuga como otros nazis a diferentes partes del mundo, y este señor se vino a Argentina. En Argentina es detenido, una operación de la Mossad. Identificaron ahí que estaba en Buenos Aires, ¿no? La cuestión es que lo secuestraron y lo llevaron a Israel y lo juzgaron, ¿no? Y lo condenaron a muerte. Entonces, ¿cuál es el descaro que hizo Eichmann? Dijo, yo no maté a nadie, porque justamente el hombre de atrás no se ensangrienta, si se quiere, directamente las manos. Él dirige el aparato organizado de poder, ¿no? Entonces, en este caso concreto, él no tenía ningún muerto. Nadie le podía atribuir ningún muerto. Sin embargo, lo que se acreditó es que él dirigía mediante tenía un poder para dirigir todo este aparato que se montó para llevar a los judíos a los campos de concentración, y eso estaba documentado, ¿no? Estaba documentado, y él daba las órdenes, y si se acreditaba con información, con testigos de que él daba las órdenes y lo seguían a él también lo responsabilizaron, porque se creó la famosa teoría inmediata, mediante esa prueba. No hubo ninguna prueba de que él mató a nadie, sino una prueba de que él dirigía el aparato. Entonces, la fórmula para poder acreditar este tipo de casos es justamente acreditar que esta persona maneja la organización. Si yo acredito que maneja la organización, bueno, los resultados de esa organización criminal se los puedo atribuir, ¿no? Se los puedo atribuir. Ese más o menos están los casos que están en la jurisprudencia nacional. En el caso de la Junta Argentina también, esta Junta Militar Argentina que dio el golpe de Estado en el año 76, encabezada por Rafael Videla, fueron justamente condenados a partir de este tipo de teorías, donde ellos también dijeron, nosotros no hemos matado a nadie, Macera, Videla, ¿no? Dijeron, no hemos matado a nadie, fueron condenados a cadena perpetua, ya murió Videla hace un par de años, creo. Ellos no habían disparado una sola bala, pero ellos manejaban, pues, el ejército, ¿no? Las Fuerzas Armadas, en este caso la Marina, ¿no? Y ellos sabían lo que estaban haciendo, 30.000 muertos ahí para encararle
a ellos que había manejado el Estado, el terrorismo de Estado que se desarrolló en Argentina, ¿no? Eso es lo que se puede contestar, señorita presentadora. Hay otra pregunta en el Facebook Live que dice, en cuanto a las pruebas periciales de documentación, ¿qué elementos y criterios se deben tener en cuenta para que tengan un valor favorable si si la presenta la defensa a favor de su patrocinado? Ya. Me está hablando en la parte de documentación es el informe, ¿no? El informe es insuficiente, ¿no? Es insuficiente porque se requiere contradictoria, es decir, tanto como las pericias oficiales como las pericias de parte, hay un procedimiento para ser incorporadas al debate probatorio, y de ahí que deban ser ratificadas por los quienes han dado la información. Y esto también tenga que ver con si hay dictámenes contradictorios, llamar pues a los peritos para hacer el debate pericial. De tal manera que en el debate pericial va a adquirir inconsistencia, ¿no? Primero que la pericia documentada, porque esto no es una pericia, no es un informe pericial, tiene que ser incorporada y se prefiere por el órgano que dio el órgano de prueba que emitió ese informe, que es el mismo perito, que lo reconozca en juicio y que lo fundamente y lo sustente en juicio. Y si es una pericia contradictoria, bueno, se hará pues el debate pericial con aquellos que han presentado con la pericia oficial, en este caso que viene el Ministerio Público. De tal manera que en esa confrontación, en ese contradictorio, en esa inmediación, el juez valorará la consistencia justamente de cualquiera de los peritajes. Y le digo que en la práctica judicial hemos visto que cuando se ha aplicado este tipo de reglas, cuando ha habido peritos de parte que han presentado una pericia con una buena metodología, con los criterios que básicamente se utilizan para acreditar un hecho que necesita un saber especializado, y han venido a juicio, han acreditado su expertise, su formación, su experiencia, perito de parte, a veces han dejado pues poco alicaídos a los peritos que vienen del Ministerio Público y han logrado, mediante esa pericia, acreditar y ser parte importante para la defensa. Entonces, yo no creo que sirva de mucho solamente meter un informe, ¿no? Creo que tiene que ver, o realizarlo, ingresarlo formalmente y tiene que ser sustentado por el propio perito que, obviamente si son pericias contradictorias, ¿no? Porque si hay una pericia donde nadie contradice nada, eso es innecesario generar incluso un debate o un reconocimiento. Ya, la última pregunta es sobre qué debe tenerse en cuenta para valorar correctamente las máximas de experiencia y reglas de la lógica. Bueno, ya más o menos lo había señalado. Primero que habría que capacitar a todos los que están en la comunidad jurídica para poder construir máxima experiencia, ¿no? Nosotros lo señalamos mucho de manera genérica, pero habría que establecer la máxima experiencia son reglas, no son generalizaciones, ¿no? Y miren, sigue el mismo recorrido de pronto que también para generar en la ley científica establecer leyes, ¿no? Sino que la diferencia en la máxima experiencia que se basa en la lógica inductiva es en lo que es la probabilidad, es decir, nunca se llega exactamente, mientras la diferencia de la lógica deductiva que sí se basa en verdades, en axiomas, para establecer como premisas mayores. Entonces, la construcción de máxima experiencia, para que básicamente el resultado es, la máxima experiencia van a ser reglas generales que van a ser aplicadas para un caso concreto. Esas reglas generales que están en el ámbito de la probabilidad eventualmente podrían tener sus excepciones, porque estamos diciendo ámbito de la probabilidad justamente no se acerca a una verdad absoluta, sino solamente a una verdad relativa. Entonces, ¿qué requerimos? Requerimos que los jueces pues, no digan por máxima experiencia, los fiscales por máxima experiencia, los abogados por máxima experiencia, no, enunciemos, ¿no? ¿Cuál es la regla que hemos construido a partir de máxima experiencia? Por eso yo le digo, a veces le decía, ¿cómo se construye? ¿No? Se construye mediante la parte empírica, porque si yo construyo la máxima experiencia que se basa en procesos inductivos, para construir la regla, tendría que identificar todas las situaciones en la realidad que se han dado para sacar la regla, ¿no? Y para que esto no quede, pues, justamente en una creación subjetiva del fiscal, del juez o del abogado defensor. Por eso cuando yo estaba en curso de posgrado dictando a mis alumnos, que ya son jueces, son fiscales, les decía, bueno, ustedes tienen que hacer el esfuerzo por construir máxima experiencia, identificar los casos concretos, ¿no? Y a partir de ahí construir las reglas, ¿no? Y esas reglas poder aplicarlo a una situación, un caso que llegue a su conocimiento. Si ustedes me sacan reglas de su cabeza, estaremos hablando de que no han hecho un proceso inductivo, sino un proceso de construcción de una máxima experiencia irracional.
¿no? ¿Y cuál era la otra pregunta, señorita moderadora? Era sobre la máxima experiencia. La otra era sobre... Sí, hay otra pregunta. A ver, un ratito. La pregunta es, en cuanto a las pruebas periciales de documentación, ¿qué elementos y criterios se deben tener en cuenta para que Eso tengan ya lo un había resultado? anunciado. ¿Sí? Eso ya lo Ah, había ya, anunciado. entonces, ya no hay más preguntas. Ya, bien. Entonces, Bien, señorita Ferrari. finalmente agradecemos, doctor, por haber aceptado nuestra invitación, muy nutritiva para este evento. Asimismo, agradecer la participación a todos a nuestro evento realizado. Esperamos que haya sido de mucha utilidad. Los esperamos a las 6 para la próxima exposición. Muchas gracias a todos y doy por finalizado este evento. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.